El manga comienza en medio de una pelea, donde vemos al prota peleando contra un bandido, cuando este lo arroja al agua. El prota comienza a hundirse cuando escucha que alguien llama su nombre, y de pronto aparece fuera del agua frente a una mujer, quien le dice que acaba de escanear su vida, en la que murió investigando a Yo Tae-soo, pero que dirán que su muerte fue en suicidio por sobredosis de drogas. El prota se deja caer y dice que casi tenía a Yo Tae-soo. Entonces la mujer le pregunta si lo habría atrapado de no haber muerto, a lo que el prota contesta que sería difícil, pues es un tirano que controla la política. La mujer le pregunta si aún quiere atraparlo, a lo que el prota responde que sí, pues puso su vida en ello. Entonces ella le ofrece regresarlo a la vida, con la condición de que atrape a Yo Tae-soo. Ella le dice que debe prepararse lentamente para atraparlo, y así mostrarle que hay un infierno ahí abajo. El prota promete hacerlo, y ella le dice que para atraparlo al diablo debe estar dispuesto a convertirse en él, y desata sus poderes. En eso el prota escucha voces y unos matones lo despiertan de un golpe, mientras le dicen que les consiga un trago, y el prota se da cuenta que despertó en medio de un salón de clases y vestido de uniforme. El matón le vuelve a ordenar que vaya a comprarles bebidas, y el prota lo reconoce como Lee Tae-hoon, el chico que le hacía bullying en la escuela, por lo que entiende que el encuentro con la mujer no fue un sueño. El prota sale corriendo del salón y llega al baño de hombres, donde se ve en el espejo y ve que realmente regresó en el tiempo. Entonces uno de los matones se acerca, pero el prota le dice que continúe con lo que estaba haciendo, para luego salir corriendo. Después vemos al prota corriendo por la calle, mientras dice que si todo es real, sus padres deberían estar vivos. En eso cruza la calle y un auto está a punto de arrollarlo, cuando de pronto revive los recuerdos de sus padres siendo atropellados. El prota vuelve al presente, donde el auto se detuvo antes de hacerle daño, y continúa corriendo, hasta que en un cambio de escena lo vemos llegar exhausto a una pequeña casa, donde golpea la puerta con desesperación mientras pregunta si hay alguien ahí, y la madre del prota abre. El prota comienza a llorar mientras la abraza, luego aparece su padre y el prota corre a abrazarlo también. En un cambio de escena vemos al prota en la habitación, quien se pregunta cómo atrapará a Yo Tae-soo. En eso su madre toca la puerta y le avisa que ella y su padre van a salir, a lo que él les dice que tengan cuidado con los autos por la noche. Entonces dice que tiene que empezar los cambios y hacerse más fuerte para protegerse a él y a su familia. Luego lo vemos llegar a la escuela agotado solo por el camino, y dice que tiene que entrenar su cuerpo, cuando de pronto llega Lee Tae-hoon buscándolo, y todos dicen que fue golpeado por el matón del baño, como castigo por no controlar a sus subordinados. Tae-hoon dice que matará al prota y lanza un golpe, pero este lo esquiva y lo hace caer. Esto hace enfurecer a Tae-hoon, quien le dice al prota que experimentará el infierno, y hace que todos los alumnos evacúen el salón. El prota le pide que le explique primero qué está pasando, pero Tae-hoon le dice que se calle y se lanza contra él. Sin embargo, el prota atrapa su brazo e inmoviliza al matón con facilidad, mientras se pregunta si era tan débil. En eso el amigo de Tae-hoon le arroja una cubeta y reta al prota a atacarlo. Este dice que quería terminar de forma pacífica, pero que ahora no tiene opción. Entonces el matón le lanza una patada, pero el prota la esquiva y patea su rodilla. Tae-hoon se levanta de nuevo para atacar al prota, pero este lo derriba nuevamente y le pregunta si está avergonzado, y si lo está, entonces ¿por qué le hizo lo mismo a él si no había hecho nada malo? Por lo que le dice que grabe en su cabeza que dejará de molestarlo, pero Tae-hoon sigue diciendo que lo matará, así que el prota decide terminarlo y lanza un golpe contra el matón, lo que lo asusta y hace que el prota no lo golpee mientras lo llama cobarde. Este piensa que con eso ya no lo molestarán y decide concentrarse en estudiar para los exámenes finales, pero cuando comienza se da cuenta de que ya lo olvidó todo, y vemos a Tae-hoon con su amigo decir que no dejará pasar su humillación. En eso vemos al prota estudiar, mientras sus compañeros hablan de cómo venció a Tae-hoon, pero se levanta porque no lo dejan concentrarse. En eso se encuentra con el matón, pero no le hace nada, así que piensa que ya no lo molestará. En un cambio de escena vemos a Jong-il, quien se entera de que el prota golpeó a Tae-hoon, y dice que el matón debió aplastarlo desde el inicio para que no se resistiera, al igual que él hizo con el chico de lentes. En un cambio de escena vemos al prota agradecerle a una maestra por ayudarlo en matemáticas. Él se equivoca y le dice que no ha estudiado en 20 años, pero luego lo corrige y dice que es una metáfora, por lo que ella le da un libro y el prota dice que estudiará arduamente. En un cambio de escena vemos al prota regresar a casa cuando escucha que están abusando de alguien. Él se detiene a ver y ve que se trata del grupo de Jong-il, que golpea al chico de lentes. Él al principio quiere ayudar, pero dice que no es un héroe y ayudarlo solo le traería problemas, por lo que sigue caminando, pero en eso
eso, el matón golpea al chico y le dice que, incluso si muere, a nadie le va a importar, lo que hace que el prota recuerde su vida anterior, donde el prota intentó acusar a los matones, pero el maestro solo lo ignoraba y acabó culpando de todo a sus padres. En eso volvemos al presente, donde el matón le dice lo mismo al chico, por lo que el prota interviene y los matones lo reconocen. El prota les dice que se detengan y los matones creen que se volvió loco solo por derrotar a Tae-Hun y le dicen que se vaya, pero en eso el prota noquea al líder de una patada y luego se encarga de los otros dos y le dice al chico que se vayan. Vemos al prota caminando con el chico, que le dice que no intervenga la próxima vez y que él no sabe nada, pero el prota le responde que es su especialidad y que también los acusó con el maestro, pero nada cambió. En eso ambos pasan por una tienda de televisores donde están pasando una noticia sobre Yoo Tae-Soo. Entonces el prota empieza a decir que es malvado y que debe detenerlo antes de que sea demasiado tarde, y le pide al chico que le avise si lo molestan de nuevo mientras acaricia su cabeza, por lo que el chico dice que no es un niño y el prota le dice que sí lo es, y es deber de la sociedad proteger a los niños, y al chico le dice que parece un anciano y luego se va. En un cambio de escena vemos a Jong-il darle unos boletos a Tae-Hun, a quien le dice que los venda porque abrirá un café después de los exámenes. Tae-Hun se da cuenta que no tienen fecha y lugar, por lo que Jong-il le explica que usará el dinero de los boletos para alquilar un local. Ahí, una chica les dice que podrán quedarse con parte del dinero y aún inseguro, Tae-Hun acepta. Luego vemos a Tae-Hun y Jung-woo preguntarse cómo los venderá y Tae-Hun se le ocurre no venderlos, pero así decirle a Jong-il que el prota les impidió hacerlo. En un cambio de escena vemos a un profesor avisarle a la clase sobre los exámenes finales, donde esperan que los últimos puestos se preparen y mencionan que estos son el prota Tae-Hun y Jung-woo, por lo que después vemos al prota en su habitación diciendo que no repetirá el mismo error. La clase realiza el examen y unos días después vemos que el profesor llama al prota a su oficina y le dice que hizo trampas mientras le arroja su examen. Ahí el prota se da cuenta que su puntuación fue casi perfecta y quedó en primer lugar de la escuela, por lo que el profesor le dice que copió. El prota responde que solo estudió bien y tuvo suerte, pero el profesor no le cree y dice que lo suspenderá, por lo que el prota le pregunta al profesor si lo está amenazando y le recuerda las implicaciones legales de querer castigarlo bajo una declaración falsa, por lo que si no tiene pruebas de que hizo trampa, entonces está amenazando a un estudiante con falsas acusaciones y merece una multa e ir a la cárcel, lo que hace enfurecer al profesor, quien golpea al prota, pero este le dice que golpear a un estudiante es un acto de violencia y el profesor lo reta a llamar a la policía. En eso la profesora interviene y le pregunta al prota si realmente no copió, a lo que este responde que no y que quisiera probarlo, así que ella saca una pregunta similar a la del examen y le pide que pruebe sus conocimientos resolviéndola. El profesor dice que el prota no podrá hacerlo, cuando de pronto este termina y la profesora dice que todo está correcto, por lo que el prota se va, pero se encuentra con una chica al salir, que le pregunta si es el número 1. Ella se presenta como Kim Yuri, quien le pregunta si puede ver sus habilidades durante las vacaciones de verano, pero el prota no sabe de lo que habla, así que ella le explica que los dos primeros lugares de cada clase se reúnen y estudian, así que lo verá más tarde. En un cambio de escena vemos a los padres del prota felices por sus calificaciones, cuando los interrumpe una noticia sobre una crisis económica originada en Tailandia y el prota piensa que ha comenzado, pues pronto Corea entrará en una crisis también, por lo que necesita dinero para acercarse a Yoo Tae-Soo. En un cambio de escena vemos al prota en el salón de clases, en eso llega Tae-Hun, quien le dice que compre un boleto para la cafetería de Jong-il, pero el prota se niega. Tae-Hun le dice que todos los demás ya lo hicieron, pero el prota le dice que solo fue por miedo, ya que no podían hacer otra cosa y que así solo se convertirán en el tipo de adultos que no quieren ser. Mientras Tae-Hun piensa que todo va justo como lo había previsto, luego vemos a este que le cuenta a Jong-il que no pudieron vender ni un boleto y que algunos incluso querían reembolso, lo que enfurece al líder matón y regaña a Tae-Hun por no haber controlado al prota, a lo que este dice que es porque el prota aprendió artes marciales, de lo que Jong-il se burla. Entonces la chica llamada Kim Han-mi encuentra al prota carismático tras enterarse que quedó en primer lugar y derrotó a Tae-Hun, por lo que Jong-il le dice al matón que le lleve al prota y Tae-Hun piensa que este está muerto. Ellos dicen que no pueden dejarlo tranquilo, pero Han-mi les dice que tocarlo sería problemático, así que sugiere golpear a los otros estudiantes frente a él para hacerlo sentir culpable. Al día siguiente el prota se encuentra al chico de lentes llamado Hyun-jun y descubre que volvieron a golpearlo, por lo que quiere ir tras ellos, pero Hyun-jun le advierte que no vaya, pues lo están buscando para darle una lección, pero el prota decide entonces acabar con ellos. En un cambio de escena vemos que los matones capturaron a dos estudiantes, pero no encontraron al prota por
director que se ocultó, lo que enfurece a Jong-il y hace que sus subordinados golpeen a los chicos. Uno de ellos quería un reembolso por el boleto y los matones le dicen que se disculpe, pero este dice que no, porque ya no vivirá como un cobarde. Así que Jong-il le dice a los matones que se encarguen de él, pero cuando están por golpearlo, el prota aparece y derriba a uno mientras se disculpa por llegar tarde y acusa a Jong-il de estafar a la gente con los boletos, pues no pensaba abrir la cafetería. Este le dice que deje de hablar y mira a los chicos siendo golpeados, pero el prota le revela que ha estado tomando fotos para que lo suspendan. A Jong-il no parece importarle hasta que el prota saca una grabadora y dice que terminó la grabación, por lo que ahora tiene mucha evidencia. Jong-il intenta golpearlo para recuperarla, pero el prota lo derriba y le pregunta dónde está el dinero que tomaron. El matón le dice que lo gastó, pero el prota no le cree y lo continúa golpeando hasta que Han-mi interviene y se lo da, con la condición de que le deba un favor. En eso llega la policía y todos los matones huyen mientras Han-mi le dice al prota que es más genial de lo que pensó y que se verán después. Luego vemos al prota con los dos chicos hablar de qué quieren hacer con los matones y Hyo-jun dice que le gustaría que ya no lo molestaran, así que el prota les dice que tendrán que preparar algo para mañana. Y al día siguiente vemos que alguien llega con el director diciendo que hay un problema y dice que el prota le avisó a la televisión que hay violencia en el instituto, por lo que el director convoca a las autoridades de la escuela junto con el prota. Ya en la oficina este les muestra las evidencias al director, quien después de ver y escuchar todo pregunta si hay más, por lo que el prota le muestra los boletos, además de los registros de hospital de los chicos que golpearon. Eso hace que el director estalle contra los profesores y les pregunte cómo van a solucionarlo. En eso el prota interviene y dice que puede ayudarlos, pues pensaba evidenciarlos ante los medios solo para que los profesores hicieran algo. Entonces sugiere cambiar de clase a las víctimas de acoso, además de prohibir las actividades delictivas, a lo que el director accede. El prota se muestra agradecido y dice que se encargará de la televisión, pero que si todo sigue igual volverá a avisarles. Entonces el prota se encuentra con Jae-hoo y Hyun-jun al salir y descubrimos que el aviso a la televisión fue fingido por ellos. Más tarde vemos a Tae-jun y los matones regresar el dinero, cuando Gyuri aparece y le dice que lo llama la profesora de matemáticas. Ya con ella el prota le dice que no tomará las clases de verano, pues tomará un trabajo de tiempo parcial. Ella le dice que debería concentrarse en los estudios, pero el prota sabe que debe hacer dinero antes de que llegue la crisis. Entonces ella le ofrece un trabajo como su hermano abogado, con el que podrá atender a las clases también, y el prota acepta. En un cambio de escena vemos al prota esperando cuando aparece el abogado llamado Kang Min-sok. Min-sok le pregunta sobre la carrera que elegirá y el prota dice que tiene interés en las leyes y dice en su mente que es por su vida pasada. Min-sok le dice que su trabajo será sencillo, solo llevando documentos y recibiendo clientes, pero que puede preguntarle sobre las leyes si tiene alguna duda. De vuelta en la escuela, el prota le cuenta a Gyuri sobre que iba a dejar las clases por tener un trabajo, ya que su familia es pobre, y Jae-hoo la regaña por preguntar, por lo que ella se enoja y se va. El prota siente que ella lo odia, y Jae-hoo le dice que es porque quedó tercera en el ranking por su culpa. Vemos al prota trabajar en la oficina de abogados cuando una mujer llega por un caso de asesinato, el cual el prota reconoce y la deja pasar a la sala de espera porque es la madre del sospechoso. En eso el prota nos explica el caso en el que 3 amigos discutieron un día y uno de ellos fue asesinado, pero los dos restantes, un coreano y un americano, se culparon entre sí. Al principio el coreano fue sentenciado, pero luego se descubrió que fue el americano. Sin embargo, no pudieron atraparlo y el coreano tuvo que recibir todo el castigo, y dice que es el momento para evitar que todo eso pase. Entonces el prota le pide a Min-sok que tome el caso para defender al coreano. Min-sok le dice que es un caso muy mediático, así que es muy peligroso para la firma, pero entonces el prota le dice que el coreano no es el asesino. Y así es como acaba la primera parte de este bagua. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra estudiante en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.